Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Ingeniería chimpancé. Hablamos con Alejandra Pascual Garrido. Nuestra vida cotidiana depende de infinidad de herramientas, desde el teléfono móvil hasta una simple cuchara. Pero esa dependencia tal vez comenzó hace entre 6 u 8 millones de años, cuando la línea evolutiva de los humanos se separó de la de los chimpancés. No tenemos restos arqueológicos de aquellas primeras herramientas, pero según se desprende de la investigación realizada por Alejandra Pascual Garrido, nuestra invitada en Hablando con Científicos, los chimpancés actuales nos ofrecen pistas muy valiosas. Observando su forma de elegir, modificar y usar objetos, podemos imaginar cómo pudieron ser aquellas primeras tecnologías. Su investigación, publicada en la revista eScience, revela que los chimpancés tienen un nivel sorprendente de comprensión técnica y nos invita a repensar lo que sabemos sobre el origen de la tecnología y la cultura de nuestros propios antepasados. Hablamos con Alejandra Pascual Garrido, es investigadora asociada en el Centro Interdisciplinar para Arqueología y Evolución del Comportamiento Humano de la Universidad de Algarve, en Portugal, y en la Escuela de Antropología y el Museo de Etnografía de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Pero ella está en Tanzania ahora, o Tanzania, como dice ella. Bueno, ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Alejandra, por participar en Hablando con Científicos. Sí, muchísimas gracias, Ángel, por tenerme. La verdad que un gusto, te agradezco. Como podéis escuchar, tiene un acento que no es estrictamente castellano, porque ella es argentina, nacida en Argentina, aunque tiene procedencia mixta, ¿no?, de Argentina y España. Sí, soy hija de asturianos y madrileños, pero nacida y criada en Argentina, Buenos Aires. Hablamos de un artículo. Traduzco el título, es Las habilidades de ingeniería en la fabricación de herramientas por parte de los chimpancés salvajes. Hablamos de chimpancés ingenieros. Esto es una novedad. La verdad es que el artículo es precioso, ¿no?, porque conecta un poco nuestra evolución con lo que se observa ahora en animales que están relacionados evidentemente con nosotros actualmente, aunque siguieron su evolución, pero que en un momento determinado tuvieron un desarrollo, digamos, intelectual o de capacidad semejante a los primeros, podemos llamar homininos, porque ahora le llaman homininos, homínidos y demás, pero bueno, parece que se define así, ¿no? O sea que ahí hay una conexión, ¿no? ¿Cómo utilizan las herramientas que nos enseñan los chimpancés? Exactamente, porque cuando nosotros pensamos, nosotros como Homo sapiens, como especie, una de las grandes cosas que nos hace diferentes al resto de los animales es que nosotros somos altamente tecnológicos, o sea, usamos tecnología ahora mismo. Yo tengo una taza de café, es una herramienta, estamos usando tecnología para comunicarnos y hoy dependemos de esta tecnología para sobrevivir. Entonces, esto nos hace humanos. Entonces, entender cómo llegamos a estas instancias de dependencia en tecnología requiere irnos atrás, millones de años, donde ¿qué pasaba que nos hicimos tan tecnológicos? Y nosotros como antropólogos, bueno, yo soy bióloga de formación, pero luego terminé en antropología, lo que podemos hacer para tener una máquina del tiempo, digamos, porque nunca vamos a ver a nuestros ancestros, es mirar a los chimpancés, a nuestros parientes más cercanos hoy que viven,
O sea, lo que tienen interesante los chimpancés, los comunes, no los bonobos, es que son altamente tecnológicos también ellos. Ellos usan herramientas prácticamente para muchísimas cosas, comunicación, para comer, como utensilios. Entonces, lo que podemos hacer y lo que hacemos en antropología es observar los comportamientos de de nuestros parientes más cercanos y tratar de entender qué podemos ver de ellos que nos puede explicar cómo empezó la tecnología millones de años atrás en los seres humanos. Ya, claro. Lo dices ahí en el artículo, ¿no? Mencionas, y lo hemos visto a lo largo de muchas de las entrevistas que están publicadas aquí en Hablando con Científicos, ¿no? Y es que cuando un arqueólogo llega a un lugar o a un en el que quedan restos de los primeros homínidos, lo que aparecen ahí son siempre los restos imperecederos, es decir, aquellos que se conservan a lo largo de millones de años, como pueden ser las piedras y demás otros utensilios de ese tipo. Pero si yo recuerdo, yo soy de un pueblo, claro, hace muchos años, ¿no? De un pueblo de Extremadura en el que la mayoría de las herramientas que se utilizaban en la casa eran, pues, o bien cestos de esparto o herramientas de madera, en fin, ahí hay una serie de herramientas tremendas que no aguantan el paso del tiempo. Y tú dices que ahí los chimpancés nos ayudan a entender eso, ¿no? Exactamente, porque cuando nosotros miramos al récord arqueológico, las primeras herramientas que vemos hechas por seres humanos, las más antiguas que hoy existen, tienen 3.3 millones de años. Son todas herramientas de piedra. Pero si nosotros pensamos que compartimos un ancestro en común con los chimpancés entre 5 y 7 millones de años, depende a quién leas, no podemos ignorar esos 3 millones y pico que había antes del récord hoy arqueológico de las herramientas más antiguas, ¿verdad? Que estamos en 3.3 millones de años. Y sería un poco, digamos, tonto o pensar que hasta ese entonces no había ningún tipo de uso de herramienta y que de repente pasa algo en los 3 millones de años atrás que empiezan a aparecer estas herramientas de piedra. Entonces, el problema que tenemos ahí es que la mayoría de lo que entendemos de nuestro pasado como especies tecnológicas está largamente biased, decimos en inglés, a lo que es material de piedra, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo que no sobrevive en el récord arqueológico no existía, sino que es una limitación porque es muy difícil que se preserve, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es mirar a nuestros parientes más cercanos y ver cómo ellos usan las herramientas de planta. Y tenemos la gran suerte que los chimpancés son excelentes tecnólogos, digamos, de lo que es herramienta de planta. Las fabrican. A diferencia de las herramientas de piedra que ellos utilizan, no las fabrican. Ellos seleccionan una piedra que sea de un tamaño determinado, de un material determinado, y las utilizan, por ejemplo, para romper nueces. Eso también lo hacen los monos capuchinos en Brasil. También lo hacen los monos macacos en Tailandia. Pero el chimpancé, muy interesantemente, lo que hace es fabricar las únicas herramientas que fabrica y modela, y depende para qué las va a usar, van a ser de determinada forma, de determinado material, son las herramientas de planta. Entonces ahí tenemos una avenida de poder mirar información, obtener información que nos permita empezar a entender hasta las capacidades cognitivas, cómo las aprenden. Entonces es una ventana al pasado. Claro, porque cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de algo que utilizamos para hacer lo que sea, es decir, que utilizamos como intermediario para conseguir un fin, ¿no? Claro, una herramienta puede ser una piedra o un canto rodado que utilizamos para romper una nuez, tú lo has dicho, ¿no? Pero claro, es una herramienta que no modificamos, simplemente la usamos, ya está aquí naturalmente. Pero tú dices que fabrican herramientas, eso ya es otro nivel, ¿no? Muy distinto, ya significa, no es una rama que yo cojo de un árbol y como tal la uso, sin más, sino que
la modifico. Esa modificación es la que hace la distinción entre una herramienta de la que estás hablando de un objeto que uno encuentra en el camino, pues, para romper una nuez. Exactamente. Entonces y lo que podemos ver, si nosotros vemos lo que llamamos el toolkit de una comunidad de chimpancés, puede tener hasta 22 tipos diferentes de herramientas, una comunidad de herramientas que se usan para distintas funciones, como puede ser comunicación, como Pon puede ejemplos ser de las herramientas. comunicación. Ya, por ejemplo, comunicación usan hojas y se las ponen en la boca y hacen sonidos para, por ejemplo, atracción sexual. ¿Ah? Después, por ejemplo, para tomar agua, hacen herramientas que son como esponjas de hojas Uh-huh. y las ponen adentro por ejemplo, si hay generalmente es para cuando si vos tenés un árbol, hay un hueco donde se llena agua, si puedes usar eso como una esponja para absorber, para tomar agua, que si no, no lo podrías, porque si está dentro de un hueco de un árbol es inaccesible. Para confort, por ejemplo, hacen asientos donde se pueden sentar, donde ponen una hoja arriba de otra hoja, arriba de otra hoja y se sientan. Son como para... después, por ejemplo, para si hay insectos, para repelerlos con hojas. Bueno, obviamente hacen camas, aunque de acuerdo a qué definición uses de herramienta, la cama es o no una herramienta, pero bueno, también requiere un conocimiento de dónde vas a hacer tu cama, y es toda una ingeniería, la construcción de camas. Sí, sí, bueno, en eso ahí las aves son geniales. Exacto. Exacto. Pero interesantemente, las herramientas más complejas en chimpancés son las que se usan para alimentación. Entonces, cuando vos ves las herramientas de alimentación, son súper complejas porque, por ejemplo, tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, ellos son grandes consumidores de insectos. Por ejemplo, comen hormigas y las hormigas pueden ser bastante, lo que le decimos siafu acá en Tanzania, pero sería, creo que en castellano debe ser hormigas soldado. Pero son unas hormigas que te pueden dejar, o sea, son bastante agresivas. Entonces, en ese caso van a fabricar herramientas que son bastante largas y bastante rígidas. Entonces, pueden como hacer, digamos, pescar la hormiga o agarrar la hormiga desde una distancia. O sea, utilizan la herramienta para que la hormiga se coja a ella, ¿no? La ataque a la herramienta y no a él, chimpancé. Yes, exactamente. Y después, por ejemplo, las herramientas, hacen herramientas súper largas de más de 3 metros, por ejemplo, para comer algas. Entonces, las algas están en un lago y quieren agarrar las que están en el centro y hacen como unas varas de bambú y de materiales que permiten esa longevidad y rigidez y las van pescando a la distancia. Cuando dices haces, entiendo es que cogen a lo mejor una caña de bambú, la deshojan, Exacto, como lo haríamos nosotros, ¿ya? para quedarse solo con la caña, con la parte rígida, ¿no?, de la caña. Exactamente. Ajá. Y lo más interesante es que este proceso requiere varios pasos, ¿verdad? Tenés que elegir un material, tenés que darle forma a esa herramienta, cuán larga la querés. Querés una herramienta que, por ejemplo, les gusta o comen abejas, bueno, miel de abeja. Entonces, si vos vas a ir a atacar un nido de abejas, si a vos te conviene hacer una herramienta que sea bastante gruesa y fuerte para atacar el nido, entonces en ese caso las herramientas que hace son gruesas y fuertes. Es muy parecido cuando miramos a nuestros utensilios de cocina. Si vos vas a querer comer fideos, podés comerlos con un tenedor, pero si vos querés cortar carne, vas a usar un cuchillo. Entonces, la forma determina la función, o al revés, la función determina la forma, ¿verdad? Y el material es lo mismo. Dependiendo para qué la vas a usar, vas a necesitar un material que sea más rígido o más flexible. Entonces, por eso, y lo que tratamos de entender nosotros podemos hipotetizar que las condiciones en las que los primeros humanos utilizaban estas herramientas
podrían haber sido similares a lo que hoy vemos en un chimpancé salvaje. Y la motivación detrás de esta construcción de herramientas. Por ejemplo, acceder a un recurso alimentario que de otra manera no puedo acceder. Claro, evidentemente, si tú necesitas una herramienta para algo, tienes un objetivo, necesitas la herramienta adecuada. Eso significa que tienes que tener doble conocimiento. Por un lado, qué es lo que quieres coger y cómo cogerlo, y por otro, cómo hacer esa herramienta para que cumpla ese cometido. Y eso requiere conocer el material original, las características, digamos, físicas de ese material y cómo lo tengo que modificar para que se adapte a mi cometido. Hay mucho que pensar ahí, ¿no? Hay muchísimo que pensar. Y vos pensá que si vos estás en una selva, en un forest, lo que le decimos, vos vas a tener muchísimas plantas para elegir. Pero tenés que elegir la que te va a dar el material que te va a servir para hacer la herramienta funcional y eficaz. Y pensá que estamos hablando en términos evolutivos también, porque que vos tengas una herramienta que sea funcional y eficaz, al final determina cuánto vas a acceder a tu recurso alimentario y a la larga tu reproducción. Entonces es una selección muy importante. Tu energía, cuánta energía vas a tener. Entonces es algo que es interesante en ese sentido, que no es solo una herramienta. Claro. Cuanto más hábil sea construyendo esas herramientas, más probabilidad de supervivencia y de descendencia. Por lo tanto, estamos hablando de evolución. Estamos hablando de evolución. Por eso es muy interesante todo este tema de cognitivamente qué significa. Y hasta sabemos que muchas veces para encontrar ese material que están buscando, lo van a traer desde una distancia bastante larga. ¿Entendés? Si lo comparamos con humanos, con los humanos, lo que llamamos los primeros humanos, la gran diferencia que vemos en términos, siempre lo tenemos que comparar con la herramienta de piedra, porque es lo que tenemos en los early. Ellos transportaban este material por distancias muy largas. Y en los chimpancés no vemos eso, vemos que los transportan, a veces lo que ves es que seleccionan un material y lo van llevando hasta que encuentran el lugar donde lo quieren usar, con lo cual te está diciendo que está planeando a futuro, porque no es que lo hace en el momento en que ve el recurso, sino que dice, de acá a 800 metros voy a encontrar un termitero, porque conozco mi territorio, y voy a ir a pescar termitas. ¡Wow! Acabo de ver esta planta que sé que me va a dar un material eficiente, entonces voy a agarrar ahora mi material y lo voy a transportar. Y muchas veces hasta transportan la herramienta misma, se la quedan, la guardan y van al próximo, digamos, termitero o al lugar donde van a usar la herramienta. Entonces, también estamos hablando de las capacidades cognitivas, de que hay de todo detrás de este uso de herramientas, que es formidable, es maravilloso. Estás hablando entonces de conocer, como decíamos, el material base con el que se va a fabricar esa herramienta. Hablas de termiteros. Bueno, hay que presentar un poco a los protagonistas, ¿no? En este caso, los chimpancés, ¿no? Pertenecen ahí a una reserva concreta en el Parque Nacional de Gombe, creo que es, ¿no? Pero son chimpancés salvajes, evidentemente. Exactamente. Estos chimpancés son bastante famosos porque son los chimpancés que Jane Goodall estudió por primera vez cuando fue la primera mujer persona que fue a estudiar los chimpancés salvajes en su hábitat. Y esto fue ya hace más de 60 años. Y ella llega a Tanzania hace más de 60 años y Liki, que era su mentor, le dijo a ella, si querés entender la evolución humana, tenemos que entender a nuestros parientes más cercanos. Entonces, ella llega a Tanzania sin mucho conocimiento general de comportamiento animal o nada. Ella era fanática de los animales. Y bueno, y se hizo famoso porque ella fue la primera persona que encima observó
el uso de herramientas de los chimpancés para pescar termitas. Entonces, los chimpancés que yo estudio son los nietos de esas generaciones que ella estaba estudiando en su momento y que ella vio que hacían, diseñaban herramientas para comer termitas. Entonces, esto también nos está diciendo que hay una transmisión de esta tecnología, de esta cultura de herramientas, donde las generaciones van aprendiendo, como aprendemos nosotros a usar un tenedor de nuestros padres. Entonces, el Parque Nacional Gombe queda en el oeste de Tanzania, sobre el lago Tanganica, y es hoy por hoy constituye el estudio más largo de chimpancés salvajes, de hace más de 60 años. Y bueno, a partir de ella surgieron todos estos estudios en África como modelo de estudiar a los chimpancés salvajes. Son salvajes. Entonces, lo que decimos en inglés se llama termite fishing, que es pescar termitas, ha sido estudiado por décadas. Y es interesante porque, bueno, primero ella descubre que los chimpancés también podían diseñar herramientas, y eso fue lo que constituye hoy el primer récord de un animal usando herramientas. Y bueno, y ella los observa y bueno, se ha estudiado mucho las técnicas que usan, las herramientas, pero hasta hace poco no se sabía tanto de dónde obtenían estos materiales. Y hay una razón, porque cuando ellos cogen el material es bastante rápido, no es tan fácil de verlo. Entonces, los científicos se sentaban a mirar al termitero cuando estaban usando estas herramientas, pero no veían el paso anterior. ¿De dónde? ¿De cómo la seleccionan? Entonces, yo traté de dedicarme, en vez de tanto a la herramienta de por sí, yo quería ver lo que llamamos los primeros pasos de lo que decimos el chain operatoire del uso de herramienta, que son diferentes pasos hasta que llegas a usar la herramienta. Y el primer paso es seleccionar el material. O sea que hasta ese momento lo que se pensaba era que simplemente cogían, digamos, esa ramita de las cercanías, ¿no? Y aprovechaban lo que había alrededor para cazar esas termitas. Pero no que había todo un proceso previo. Exacto. Mayormente hubo algunos estudios como de William McGrew y esas personas que empezaron a estudiar todo esto, Telecky, y ellos podían observar que había, por ejemplo, una especie que era más favorita, que ellos lo podían ver en las herramientas. Pero no se había estudiado con tanto detalle de dónde las obtenían, cómo las seleccionaban. Vos lees en los libros, muchas veces dice, cogen un palito, y no es un palito, es un material que va a hacer el trabajo que queremos que haga. O sea, quiere decir que van a seleccionar una planta determinada. Exacto. No les sirve cualquier palito que encuentren por allí, sino que van a ir a la planta ideal para construir ese palito, ¿no? Exactamente. Y sobre todo en lo que es pescar termitas, porque el termitero es una estructura bastante rígida. Y para acceder a las termitas tienen como agujeros que usan. Las termitas se reproducen por unas formas que decimos aladas, que son como la forma que vuela. Entonces hacen como agujeros específicos para esas formas. Entonces tienen como agujeros donde, por ejemplo, las obreras salen del termitero. Lo interesante es que para penetrar en ese agujero y que las termitas cojan la herramienta, este material tiene que tener determinadas propiedades. Si vos usás, lo he hecho, si vos usás un palo que sea muy rígido y muy grueso, no funciona. Entonces, el poder pescar termitas requiere materiales súper específicos y sobre todo que tengan flexibilidad, porque el termitero, los túneles adentro, son curvados. Entonces, vos necesitas un material flexible para que siga la curvatura de esos agujeros. Y no cualquier material en el hábitat va a ser flexible. Ese es el tema que podíamos ver
que las herramientas tenían cierta flexibilidad. Cuando los observas te das cuenta, y a través de experimentos, lo que llamamos experimentos propios, es cuando vos usabas herramientas, que yo aprendí de los chimpancés, cuáles eran las plantas, de estar tanto con ellos, aprendí, bueno, los miro y observo y copio, cómo hacen ellos. Entonces empecé a usar la misma planta, y no es todas las partes de una planta, es por ejemplo el bark, que es como la parte de afuera externa, que Sí, la corteza. Ahí está, gracias. La corteza, después partes finitas de la planta, y que tienen que tener determinadas dimensiones. No es que yo pueda hacer súper largo o súper corto. Entonces, por lo general tienen 28 centímetros y tienen una anchura que también es determinada. Entonces, hay como lo que llamamos un template, una imagen de cómo tu herramienta tiene que ser para que sea funcional. Claro, si es muy rígida, no puede seguir las curvas de ese túnel por el que circulan las termitas, lo rompería y no conseguiría su objetivo. O sea, necesitan que se doble lo suficiente como para seguir el túnel hasta que la termita lo identifica, imagino, como un invasor, ¿no? Y lo ataca. Exactamente, es eso. La termita que ataca es la que llamamos la termita soldado, y va a atacar cualquier objeto intrusivo para defensa de la colonia. Entonces, eso es un elemento, es un objeto intrusivo, lo tengo que atacar. Y al atacar, lo cogen con las mandíbulas, que son bastante fuertes, y entonces ahí puedes arrastrar la herramienta, sacarla, y pueden sacar muchísimas. Cada vez que sacan la herramienta pueden tener hasta 30 termitas cogidas. Agarradas. Sí, es una cosa que es interesante. Sí, desde luego que es interesante. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y seguimos hablando de esto enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Alejandra Pascual Garrido. Es investigadora asociada al Centro Interdisciplinar para la Arqueología y la Evolución del Comportamiento Humano de la Universidad de Algarve, en Portugal. Investigadora también en la Escuela de Antropología y el Museo de Etnografía de la Universidad de Oxford, y tiene además el apoyo de la Fundación Leakey. Alejandra, hablabas de esa habilidad que tienen los chimpancés para capturar termitas en un termitero utilizando una herramienta que ha sido particularmente elaborada con una técnica muy determinada que les permite precisamente cazarlas. También es interesante la capacidad cognitiva, porque cuando vos ves al termitero, vos no la ves a la termita. Vos estás haciendo una herramienta para coger algo que está dentro, que no lo ves, que va a ser una termita que va a salir. Porque un fruto, si vos estás caminando en el forest, el fruto lo ves, ¿no? Pero el termitero es como una estructura cerrada. Entonces, entender que si yo hago una herramienta y pongo una herramienta, la inserto y después voy a sacar insectos, también habla de la capacidad cognitiva de nuestros parientes. Claro, tienes que conocer la presa. Sí, si quieres totalmente. alimentarte, tienes que conocer la presa, conocer la herramienta, fabricar adecuadamente, y tienes que saber cómo se comporta esa presa para poder engañarla.
O sea, es exactamente. que es genial. Claro, Sí, sí, exactamente. Y nosotros también va un poco a nuestros ancestros, que ellos tenían que tener un conocimiento tremendo del environment, de los animales que tenían que cazar, de las frutas, la fruta cuándo va a estar lista, cuándo. Entonces, que hoy no lo tenemos, hoy perdimos toda esa conexión y sabiduría, digamos. Y esto también tiene que ver la importancia de las plantas, cómo las plantas también nos permitieron desarrollar esa capacidad cognitiva que fuimos desarrollando para entender, para sobrevivir, básicamente. claro, claro, claro. Y en este caso, como herramientas, pero las plantas fueron importantísimas como medicina, como protección del ambiente, lo que digamos shelter protection. Eh, entonces, a veces lo que pasa es que estamos muy obsesionados con el material que tenemos, que es la piedra, y no le estamos, perdemos muchísima visión de todo lo que vino antes, que determinó que hace 3 millones de años empecemos a construir esas herramientas de piedra que parecen bastante más complejas y que se utilizaban. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esa instancia? No es que de un día para el otro empezó todo esto. Sí, sí, además entiendo que, eh, como pasa siempre, ¿no? Si uno tiene un cuchillo puede cortar, pero antes de existir ese cuchillo, pues hubo raíces que comer, hubo insectos, como tú decías, que cazar, hubo fruta que recoger y había que conocer todo el ambiente para eso. Exactamente. Entonces, claro, vosotros ya estáis ahí, tenéis esos chimpancés que son conocidos, aunque salvajes, los tenéis que observar, tenéis que recopilar, entiendo, esas herramientas para poderlas utilizar, ¿no? Cómo hacéis ese trabajo? Yo trabajo como si fuera una arqueóloga, pero a diferencia de los arqueólogos humanos, yo puedo ver a mis objetos de estudio. Ujú. Entonces, yo estoy dentro de lo que se llama Primate Archaeology, que es arqueología de primates, que a diferencia de la arqueología humana, igual los humanos son primates, pero bueno, vinimos más tarde y tuvimos que poner Primate Archaeology. Eh, Nosotros vemos cómo se van construyendo esas herramientas, entonces estamos en ventaja de los arqueólogos humanos que solo ven lo que queda, ¿verdad? La herramienta. Entonces, sí, mi trabajo requiere mucha observación y requiere observar, eh, a veces obtengo muchísima más información mirando a la planta que usaron que al chimpancé usando la herramienta. En el caso de donde trabajo en Gombe, la ventaja es que conocemos a todos los individuos. Entonces podés ver familias. La familia viene un termitero, está la madre, está el hijo, está el nieto, está el primo. Um, entonces te permite también ver la relación entre ellos y cómo van aprendiendo y transmitiendo estas culturas entre ellos. Y después, obviamente, estudio mucho la herramienta de por sí, hago un recording como hace cualquier arqueólogo, y también estudio mucho la planta de donde viene esa herramienta. Entonces, mis primeros estudios fueron demostrar que había una selección de material, no que era cualquier stick. Eso fue paso número 1. Paso número 2 fue que había cierto transporte. Había momentos en que los chimpancés se iban más lejos del termitero, donde no podés ver el termitero, y cogían materiales y las transportaban. Y luego, ahora más fino, fue estudiar las propiedades mecánicas de estos materiales. Y eso requirió una colaboración con expertos en biomecánica en el Max Planck Institute de Antropología Evolutiva en Leipzig, porque yo no soy biomecánica, entonces yo no podía estudiar, no entendía, no sé cómo se mide una flexibilidad. Y eso requirió enseñarme a cómo medir esto con una máquina que se usa para esto. Me fui a Leipzig, me entrenaron y luego me fui con esta máquina a Gombe y me quedé meses, creo que fueron 4 meses, midiendo, he medido cientos y cientos de plantas
y comparé los materiales que usan con los materiales que no usan. Y todos cercanos al termitero, más o menos en las distancias que ellos obtienen los materiales, que es depende de la zona. Los chimpancés de sabana, que están no sobre el lago, sino más adentro, transportan los materiales por más distancias porque simplemente tienen menos densidad de plantas, es un ambiente diferente. Y medí con esta máquina la flexibilidad y ahí pudimos comparar y ver que esa selección que nuestros estudios habían demostrado tenía una explicación. Y la explicación es que el material es importantísimo, porque si vos vas a pescar termitas con un material rígido no vas a pescar nada. Claro, porque al introducirlo lo que estás haciendo es destruir ese túnel e impedirle incluso la salida a las propias termitas que quieres cazar, ¿no? O que quieres pescar. Claro, claro, claro. Sí, sí. Es como la ciencia se va haciendo de a pasos, ¿no? Entonces, primero fue, bueno, ¿hay selección? Sí, hay selección. Ok, ¿de dónde? ¿Se compara con los primeros humanos? No, los primeros humanos, la verdad que transportaban materiales por largas distancias. Y luego ver cuál era, tuvimos que hacer una hipótesis, ok, la hipótesis era seleccionan materiales flexibles, ¿no? Los materiales que usan son flexibles. Y la testeamos y bueno, así resultó que las plantas que no usan son 175% más rígidas que las que usan. O sea, es una diferencia significativa. Y Ángel, si yo te llevo a un termitero y yo te digo, elegime la planta o el material que pienses que va a ser efectivo para pescar termitas, lo vas a lograr, pero yo diría que te va a llevar un tiempo. No creo Seguro. que puedas, seguro. Y fue interesante porque lo probé, llevé unos visitantes a un termitero y les dije que diseñaran la herramienta que pensaban que era la mejor. Y fue muy interesante porque unos diseñaron una estructura, una herramienta súper rígida, que era más como, o sea, exactamente, iba a destruir el termitero. Después otra persona diseñó una herramienta que era más fina, pero era rígida, muy rígida. Y después hubo otra, creo que fue una de las 6 personas que hizo una herramienta que era bastante buena, ¿eh? Y pescó. Entonces, claro, eso fue interesantísimo porque cuando vos ves las herramientas de los chimpancés, si vos me pones en una mesa diferentes tipos de herramientas, yo te puedo decir para cuál es cada herramienta. Yo te voy a decir, esta se usó para abejas, esta se usó para hormigas, esta se usó para termiteros, que es lo que pasaría con cuando vemos a nuestros elementos, utensilios de cocina. Y es la misma manera, es tan diferente cada una que hay un conocimiento detrás y que al final una comunidad, si, yo estudio diferentes comunidades, y cada comunidad tiene sus maneras de hacer estas herramientas. O sea que hay distintas culturas, digamos, ¿no? Culturas, exactamente. Ahí empezamos a hablar de la cultura. Entonces, la cultura la podemos definir como la manera en que hacemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de Argentina, saludo con un beso. Pero, por ejemplo, mi marido es inglés y no saluda con un beso porque es inglés y se saluda más formal Y si eres que español, nosotros. con 2. Ahí está. Eso son diferencias culturales, la manera en que hacemos lo mismo, pero a nuestra manera. Y no tiene explicación ecológica o genética. Es porque aprendemos de cada uno. Entonces, los chimpancés tienen su forma, sus preferencias en utensilios de cocina, o sea, en las formas en que comen, en que hacen estas herramientas. Por ejemplo, hay comunidades que solo usan corteza para pescar termitas. Hay otras comunidades que además de corteza incorporan palitos, después hojas. Entonces, cada comunidad tiene como hacemos nosotros. Si vos te vas a Japón, van a estar comiendo arroz con palitos de chopsticks. Nosotros usamos tenedores.
Entonces, podemos ver hasta ese nivel de diferencia. Entre unas comunidades y otras, y comunidades muy alejadas entre sí, o sea, que no tienen contacto ninguno entre ellas. No, de hecho, hay comunidades que son vecinas, que fue uno de los estudios que yo hice en Gombe. Estudié 2 comunidades vecinas y traté de ver si encontraba diferencias en la forma en que hacía las herramientas, y encontré una comunidad prefería herramientas un poquito más largas y de corteza, y la otra prefería un poquitito más cortas y además de corteza, lo que decimos tipo palitos. Y este lugar, que es en Gombe, actually, estamos hablando del mismo hábitat. Entonces, no podés, o sea, es muy difícil atribuirlo a diferencias ecológicas porque estás hablando de un mismo hábitat, donde están separados 10 kilómetros. La termita, la especie de termita es la misma, con lo cual no está determinado por la especie de termita. Las especies de plantas son las mismas. Entonces, la cultura es tan importante que hasta se puede ver a esa escala. No es solo aquí, en el oeste de África se ha visto lo mismo, que hay culturas de tecnología, digamos, de cómo estas herramientas se usan o se hacen, o los materiales. Uh-huh. Y luego hay otro capítulo, ¿no? Como es la transmisión de ese conocimiento, ¿no? Porque claro, tú lo dices, llegas por primera vez y no aciertas ni por casualidad. Pero si alguien te lo cuenta o lo ves, eso ya es otra cosa, ya te ahorras un montón de pasos, un montón de investigación previa, ¿no? Así es, así es. Y eso es interesantísimo porque los chimpancés, sabemos, no es que están hablando otras como nosotros, que tenemos una enseñanza más activa de transmitir un conocimiento, pero tienen sus formas de transmitir sus conocimientos. En este caso, son grandes observadores. Entonces, las culturas por ejemplo, de pescar termitas, de termite fishing, observan. El rol de maestro es la madre. El infante está constantemente al lado de la madre, y cuando la madre está usando las herramientas, el infante mira. Y muchas veces la madre le ofrece la herramienta al infante. Ajá. O muchas veces el infante le roba, que no es roba, pero bueno, le quita la herramienta y la madre lo acepta. No lo pelea, no le dice, no, que esta herramienta yo estoy comiendo termitas. Entonces, esto permite que esta observación a varios años es cómo van conociendo. Nosotros aprendemos mucho de observar, de cómo se hacen las cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido, no sé, se te rompe una llanta en la bicicleta, tenés que ver cómo otro la está haciendo y copias? Entonces, es una copia donde observo. Por eso las madres cumplen un rol importantísimo en esta transmisión de culturas, porque es la madre el rol, y las hermanas más grandes. Y digo hermanas porque generalmente las mujeres son las que están usando más herramientas, las hembras, comparado con los machos. Entonces, y esto requiere años. Depende de qué tipo, por ejemplo, en África Central, las culturas de termite fishing o de pescado de termitas son más complejas porque usan 2 tipos de herramientas diferentes. Primero usan una herramienta para perforar el nido, el termitero, y luego hacen la herramienta normal para pescar la termita. Eso es diferente a lo que vemos en el este de África y en el oeste también, que son más simples, que son las que hay en Gombe, por ejemplo, que simplemente pescar a la termita. No implica usar una herramienta más rígida para abrir el termitero. Como en África Central son más complejas, se tarda un poco más en aprender esa técnica, más años. Pero, por ejemplo, en Gombe, a los 5 años ya el individuo él va a poder fabricar herramientas y pescar termitas.
Pero entiendo que los machos, de todas formas, también aprenden de sus madres, ¿no? Claro, O sea, que ellos también sí. fabrican herramientas y también las utilizan, pero no las enseñan, no se preocupan de enseñar a los Claro, hijos. claro, es que el tema es que el infante va a estar con la madre. Entonces, el rol que él va a ver o ella va a ver es la madre. Claro, la Entonces, va a transmisión. copiar a la madre. Y bueno, ya para los 5 años ya aprendieron a hacerlas, pero lleva un par de años, bueno, dependiendo qué cultura, qué tipo de técnica estés usando, si las más complejas o no, pero estamos hablando de años, no es algo que se aprende en unos días. Y sobre todo lo que mis estudios están mostrando es que es mucho más que agarrar el palo, la plantita que esté cerca. Es saber elegir el material. Hay varios procesos de reducción, tiene que tener un determinado largo, ancho. Muchas veces si es muy grueso se corta en el medio. Entonces es toda una cultura que lleva años aprender y que es más compleja de lo que a veces, bueno, a mí me parece muy compleja cuando lo veo a los chimpancés porque, por ejemplo, para mí, yo todavía no entiendo cómo encuentran dónde están los túneles, la abertura de los túneles, porque no es fácil. Si vos vas a un termitero no las ves esas aberturas, pero ellos es como que usan el dedo y van levantando como si fuera una tapita y una de esas tapitas tiene el agujero. Aparece el agujero. Sí, pero yo y muchos científicos también que han trabajado en esto, es una gran incógnita. Ajá. O sea que un termitero no es como un hormiguero que nosotros veamos aquí, que la entrada está clara, ¿no? Por dónde salen las hormigas y No, demás. no, ¿Eh? exactamente. Sí. Es impresionante todo lo que cuentas, la verdad. Y claro, todo esto está enseñándonos cómo pudo ser ese comienzo de nuestra propia evolución, ¿no? Porque al final, si El nos vamos comienzo. a esos tiempos, el cerebro de nuestros ancestros no era muy diferente al de un chimpancé en cuanto a tamaño. Por lo tanto, se supone que las habilidades serían parecidas. Ujú. Exactamente. Nosotros podemos asumir que todo lo que un chimpancé hace hoy, nuestro ancestro común, 5 o 7 millones de años de atrás, lo podía hacer. Eso es lo que asumimos normalmente. Entonces, todas estas técnicas que vemos, culturas de tecnología, probablemente llevan millones de años, pero como no podemos verlo en el récord arqueológico, eh, a veces nos olvidamos de esto y empezamos a ver la evolución tecnológica humana desde hace solamente 3 millones de años atrás, que es cuando aparecen las primeras herramientas de piedra. Pero sería, como dije, tonto pensar que hasta entonces no existía nada y que de repente eh, aparece de la nada la tecnología. Desde luego es interesantísimo. Imagino que si llevas 10 años ahí ya, por lo menos, me has dicho, trabajando, ¿has visto alguna, digamos, novedad en el uso de las herramientas entre los grupos de chimpancés? ¿A alguien que se le ocurra algo original y que luego copien los demás? ¿Has llegado a ver eso? Sí, el innovador, Sí. lo que llamamos el innovador. Ujú. Eh, yo no lo he visto, pero seguramente el innovador existe y después se empieza a copiar, obviamente. Pero sí, el innovador es el que determina, Ese eh, paso, ¿no? el que trae, sí, y muchas veces se transmiten estas culturas. Las hembras cuando están, como chimpancé nacés en una comunidad, y si sos hembra, cuando entrás en tu edad reproductiva, estás lista para migrar a la próxima comunidad, porque si se quedaran siempre en la misma comunidad, tenés problemas de endogamia. Entonces, lo que se ha visto en Gombe, de hecho, eh, la comunidad del sur, eh, había diferencia, tenés la comunidad del más al norte y la que está más en el centro. Y la del norte hacían pequeñas herramientas para pescar hormigas en los agujeros de los árboles. Eh, y era muy popular en esa comunidad, pero no en la otra. En la otra
nadie lo hacía. Y lo que parece ser es que una hembra migró de la comunidad donde se hacían estas herramientas y la trajo a la otra comunidad. Y hoy por hoy las dos comunidades usan este tipo de herramientas porque una hembra lo transmitió de una comunidad a otra. Entonces, también se pueden transmitir de esa manera las culturas. Claro, ahí habla de sociedades también como las sociedades humanas, ¿no? Exactamente, Como exactamente. vamos aprendiendo una sociedad de otra. Muy interesante. Bueno, vamos, el tiempo se nos echa Ah, encima. sí. Me gusta siempre que habléis del equipo, el equipo con el que trabajáis, ¿no? Porque, claro, esto tú lo has dicho, tú has tenido que viajar a Mm, Alemania para aprender. sí, Es decir, ahí está involucrada muchísimas personas y, de hecho, aparecen en la publicación y algunos que, lógicamente, no aparecen porque serían tantos que es sí, sí, imposible, ¿no? Háblame del equipo con el que has trabajado. sí. Exactamente. En el equipo, bueno, está profesora Susana Carvalho, que ella es directora, bueno, en ese momento era la directora del grupo de primatología en Oxford, y yo era su postdoc. Y después está la gente del Max Planck en Leipzig, en antropología evolutiva, que son los expertos en biomecánica, y también otros expertos de biomecánica de la Universidad de Leipzig, son también partes del trabajo. Y también está la gente de Gombe, que también aparece en la publicación, Deus Mjungu, que es el director de Chimpanzee Research en Gombe, él es tanzano. Y bueno, Adam Van Kasteren también, que es el biomecánico de Max Planck Institute. Ellen Schulz-Cornas también, que es biomecánica de Leipzig. Y después, obviamente, el funding de Linnean Society, que me dio funding, y Oxford University, la Leakey Foundation, y obviamente mis asistentes de campo. Sin ellos no, es imposible trabajar porque ellos conocen más que nadie todo. Es un grupo de gente, no es solo una persona, por supuesto. Y, of course, el Jane Goodall Institute en Tanzania, en Gombe, que es el que está ahí presente, y el Jane Goodall Institute es el que facilita todas las investigaciones que se llevan a cabo en Gombe, que está ahí hace ya varios, bueno, desde que empezó. Bueno, y háblame de ti, porque como siempre digo, hay estudiantes que están ahí escuchando y que, por supuesto, alguno puede quedar fascinado como yo con lo que estoy escuchando, pero además le encantaría pues tener una carrera científica que se acercara a ese campo de investigación. Y le viene magníficamente bien vuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo es que has llegado ahí a dedicarte a esto? Sí, yo estudié biología, pero siempre quería estudiar animales y tuve la posibilidad de hacer mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en psicología con Fernando Colmenares, que en ese momento, bueno, él estudió babuinos, monos babuinos, pero bueno, había un programa de primatología. Y yo cuando terminé mi carrera, yo quería estudiar animales salvajes y había una posibilidad de hacer un voluntariado en Nigeria, estudiando 4 meses monos babuinos. Y me fui, me tomé el primer avión, fui a la entrevista, era una universidad de Inglaterra, y bueno, me dieron la posibilidad y me fui 4 meses a esa selva en Nigeria, en Ashaka Gumchi se llama, y en esa selva había chimpancés. Pero yo estaba estudiando los monos babuinos, pero siempre escuchaba a los chimpancés detrás. Y a mí se me ponía la piel de gallina, porque no estaban habituados. Como sabés, hay diferentes comunidades. En Gombe están habituados, entonces los podemos observar, pero la mayoría de comunidades de chimpancés en África no están habituados, con lo cual si ven a un hombre, a una persona, se van a ir, entonces no se pueden ver. Entonces yo estudiaba los monos babuinos, pero siempre podía escucharlos. Y ahí tenía University College London, tenía un field site que estaba estudiando babuinos y chimpancés. Y se dieron cuenta que porque es así, Ángel, suena muy sexy, muy espectacular estudiar chimpancés salvajes en la selva, pero hay que
hay que ser especial en el sentido de que no es para todas las personas, porque hay que estar meses aislados, muchas veces sin comunicación, sin lo básico, pero a mí me funcionaba. Y entonces se dieron cuenta que tenía cualidades para afrontar las selvas de chimpancés en el África y surgió la posibilidad de hacer un doctorado estudiando los chimpancés de Nigeria, que se sabe muy poco, y empecé a estudiar las culturas que tenían de herramientas también de plantas, que eran impresionantes, pero que hasta ese momento no se sabían bien. Y bueno, ahí empecé mi carrera de lo que digamos pantropología y me terminé siendo especialista en lo que es todo herramienta de planta en chimpancés. Pero lo bueno que me sirvió en Nigeria es que yo no los podía ver a los chimpancés, entonces yo tenía que basarme en arqueología, en lo que dejaban atrás. Entonces, eso me sirvió mucho para tener el ojo bien focalizado en la evidencia más pequeña, porque cuando vos ves chimpancés, a veces te perdés mucho de las cosas más importantes, porque estás muy focalizada en el animal, pero cuando no los podés ver, tenés que agarrarte de lo que más, toda la información que puedas obtener. Entonces, mi trabajo, que sigue siendo así, es caminar en la selva y buscar herramientas, como un arqueólogo. Y la gente me dice, pero ¿cómo sabes si hay tantos palitos, hay tanto, bueno, años y años y años? Y hay varios de nosotros que podemos hacer eso, pero necesitas muchos años de práctica, ¿no? Es que, porque es cierto, en la selva hay tanto. Entonces esos primeros años me enseñaron a observar en detalle. Entonces yo iba, veía, encontraba herramientas y de repente me di cuenta que de donde sacaban las herramientas se podía ver la marca de donde habían sacado el material para hacer las herramientas. Entonces después en vez de buscar herramientas yo buscaba las plantas que tenían esas marcas donde yo decía, estuvieron acá, tiene que haber herramientas acá cerca porque esta planta acaba de ser removida el material. Entonces me transformé en una arqueóloga de planta, de planta, básicamente, que busco. Entonces ahora estamos tratando de ver si estas marcas podemos encontrar como marcas de lo que es uso de herramienta de planta. ¿Cuáles son las marcas que quedan en el ambiente y cuáles perseveran? Y hay las que perseveran por varios años y las que desaparecen. Y lo que te puedo decir es que la herramienta desaparece rápido, pero la planta de donde se sacó la herramienta, la material, permanece por largo. Entonces, eso es lo que tratamos de proveer cuáles son las señales de lo perecedero, para que el día de mañana, si un arqueólogo humano se encuentra con esa señal, la puede identificar como tal. Porque si vos no sabés lo que estás buscando, no lo vas a encontrar. Entonces, yo te puedo decir, esto es la forma en que se ve, que queda, cuando hay tecnología de planta. Entonces, ahora estamos también extendiendo a eso. Muy interesante, porque una de mis preguntas iba a ser esa precisamente, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Una vez vosotros publicáis ese artículo, que es el artículo que resume años de investigación, pero lógicamente la investigación continúa porque, como hemos visto muchas veces a lo largo de este programa, no se responden a las preguntas, sino que se crean más que no hay respuestas, sino más preguntas en el campo. Sí, está la parte arqueológica, que es tratar de proveer modelos a los arqueólogos que el día de mañana, si están en una condición, por ejemplo, anóxica, como te dije, donde tengas chances de que se preserva el material perecedero, ¿cuáles son las marcas o las señales que me dicen esto es herramienta de planta de alguien puede ser un ancestro de chimpancé o un ancestro nuestro? Entonces, proveer esa información. Porque ¿cómo se vería si se usa una herramienta, se están usando herramientas de planta? ¿Dónde miro? ¿Cómo es? Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es
cómo se van transmitiendo estos conocimientos en más detalle de aprender a usar estos materiales, aprender a diferenciarlos. Porque nosotros sabemos que aprenden a usar las herramientas, porque comparten las herramientas con la madre, pero hay un paso más que es cómo aprendo a seleccionar esa planta de donde la herramienta es otro conocimiento. Es tener familiaridad con las plantas que uso. ¿Cómo la obtengo? Las hago generalmente la remueven con los dientes, pero no todas partes de la planta. Generalmente es cercano al suelo y determinadas dimensiones del tronco. Entonces, ¿cómo están aprendiendo eso? Que no es solo cómo uso la herramienta, es cómo obtengo ese material y de dónde. Y cómo se transmiten, si hay familias, cómo se aprenden, cuánto tardan. La ontogenia la selección del material y el transporte, que es el paso previo a usar la herramienta. Son los primeros pasos. Bueno, tendremos que hablar en un futuro de todas esas cosas. Sí. Una curiosidad, ya para terminar. Dices que las termitas que cazan son precisamente las termitas soldados, que son las que tienen las mandíbulas, entiendo, más fuertes y que deben hacer daño. ¿No les hacen daño cuando se las van a comer? No, es impresionante. Las comen rápido. Yo comí termitas porque yo tenía un mentor que me dijo, si querés entender la mentalidad del chimpancé, tenés que comportarte como un chimpancé. Entonces, lo que hice fue fabriqué herramientas y comí termitas. Y igual que ellos, en la misma lugar, mismo termitero, no con ellos cuando se fueron. Y si las comes rápido no pasa absolutamente nada. O sea, no le puedes dar la oportunidad de reaccionar, ¿no? No llegan a atacarte. Exacto. No. Y no es que tienen un gusto palatable, que yo también quería preguntar, si me preguntaba, ¿era porque tienen un gusto palatable? No. Pero son excelentes fuentes de minerales, macronutrientes, vitaminas y proteínas. Entonces, es importante, es una fuente muy importante y sobre todo para las hembras, que vos pensás, si vos tenés un infante, vos te sentás en un termitero a pescar y pueden estar 3, 4, 5 horas pescando. Es una cosa impresionante. Entonces, es mucho mejor obtener proteína de esa manera que tener que ir a cazar un mono. Si yo estoy acarreando un infante y tener que subirme a un árbol y cazar un mono, si soy una hembra con un infante, para mí es mucho mejor sentarme en un termitero y pasarme horas y horas con mi infante que va a venir, me va a sacar la herramienta, va a tratar de copiarme. Es un great deal, como decimos, antes que tener que ir a cazar un mono con un bebé atrás, que lo hacen, pero no es lo mejor, y aparte las chances que tenés son mucho menores. Muy interesante. Pues aquí no tenemos que despedir. Como digo, es una pena. Cuando quieras dar a conocer tus investigaciones, yo estoy encantado de escucharte y entiendo que los que nos están escuchando también. Así que estás invitada a volver cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Sí, ha sido un gusto estar acá. La verdad que me da mucho placer poder hablar de mi ciencia para gente que no necesariamente está en el tema o es científica de que está haciendo esto. Me da muchísimo placer porque es otra manera de ver las cosas. Es como que contás una historia de manera diferente. Así que te agradezco un montón. Un gusto. Bueno, el agradecido soy yo, que aprendo un montón con vosotros. Bueno, cada semana. Bueno, Ángel, sí, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Hemos hablado con Alejandra Pascual Garrido. Es investigadora asociada al Centro Interdisciplinar para Arqueología y Evolución del Comportamiento Humano en la Universidad de Algarve, en Portugal, y también investigadora de la Escuela de Antropología y Museo de Etnografía de la Universidad de Oxford. Tiene una beca de la Fundación Leakey y muchas otras cosas que hemos dicho. Lo dicho, Alejandra. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel.
Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.